Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un texto. Bueno, un texto fundamental para entender la Europa de posguerra y muchas instituciones actuales. Hablamos del Estatuto del Consejo de Europa. Efectivamente. Tenemos aquí extractos de este documento fundacional y la idea es, pues, desgranarlo un poco. Sí, ver qué hay detrás. Entender qué es exactamente el Consejo, por qué se creó justo después de la Segunda Guerra Mundial y cómo funciona, cómo se organiza. Claro. Porque se funda con un propósito muy claro, ¿no? La defensa de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos. Los tres pilares. Eso es. Vamos a ver qué significaba eso para ellos entonces y cómo lo dejaron escrito aquí, en el Estatuto. Exacto. Y analizaremos la estructura, claro, ese diseño institucional con el Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria, pero también los principios, ¿no? ¿Qué se pide a los miembros? ¿Cómo se entra a formar parte de este club, por así decirlo? Ajá. Es echar un vistazo, la verdad, fascinante a cómo empezó todo esto de la cooperación europea organizada. Pues sí, porque detrás de los artículos de un estatuto siempre hay una historia, una visión. ¿Siempre? ¿Qué nos dice este documento sobre las esperanzas y también los pragmatismos de esa Europa de 1949? Vamos a descubrirlo. Empecemos por el principio, el contexto. Estamos en 1948, Congreso de La Haya. La guerra acaba de terminar, las cenizas aún calientes. Uf, sí. Y en ese ambiente, claro, de intentar evitar que algo así se repita, surge una voluntad política muy, muy fuerte. De ahí nace la idea, que luego se concreta en el Tratado de Londres, firmado el 5 de mayo de 1949. Que ese tratado es el Estatuto. Ese mismo. Es el Estatuto del Consejo de Europa. Y es interesante porque es la organización de cooperación política paneuropea más antigua, anterior a las comunidades económicas que luego, formaron la UE. Nace con otra vocación. Y con una sede muy simbólica. Estrasburgo. Justo. Una ciudad ahí en la frontera franco-alemana que había sido testigo de conflictos y ahora, pues, símbolo de reconciliación. Exacto. Pero, volviendo a los fines, el Estatuto va un poco más allá de esa tríada que decíamos: democracia, Estado de Derecho, derechos humanos. Habla de realizar una unión más estrecha entre sus miembros. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Pues significa, según el propio texto, salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su patrimonio común. Es una idea fuerte, ¿eh? La de un patrimonio común europeo basado en valores. Sí, suena potente. Y ojo, también menciona favorecer su progreso económico y social. O sea, no es solo una organización de principios abstractos, busca cooperación concreta, justicia, cultura, temas sociales. Incluso se llega a hablar de potenciar la identidad europea. Es una visión bastante completa. Pero hay una línea roja muy clara, ¿no? Dibujada desde el minuto 1. Larguísima. La defensa nacional. Queda explícitamente fuera de su competencia. Y esto marca una diferencia, fundamental con otras organizaciones. Totalmente. Es una elección deliberada. El Consejo se centra en valores, en cooperación civil, no en alianzas militares. Y eso se ve en quiénes son sus miembros. Hoy son 46 estados europeos, casi todo el continente geográficamente hablando. Pero con ausencias notables, claro. Bielorrusia Rusia desde su expulsión en 2022. Exacto. Y el propio estatuto, en su artículo 3, ya establece las condiciones para entrar. ¿Y cuáles son esas condiciones clave? Porque aquí está el meollo, ¿no? ¿Qué se le exige a un país para ser parte de ese patrimonio común? Pues fundamentalmente el estatuto exige dos cosas. Primero, reconocer el principio del imperio del derecho, lo que hoy llamamos Estado de Derecho. Ajá. Y segundo, garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción gocen de los derechos humanos y las libertades fundamentales. O sea, las bases. Las bases. Y además se pide un compromiso de colaborar sincera y activamente en conseguir los fines del Consejo. No es solo firmar y ya está, es participar. Entiendo. Entonces, no basta con querer entrar y decir, hola, aquí estoy. No. El proceso de adhesión, según el texto, lo refleja. No es automático. Un país debe ser invitado por el Comité de Ministros. Y esa invitación no es fácil de conseguir, ¿eh? Requiere una mayoría cualificada de 2/3 de los miembros del comité. O sea, un consenso bastante amplio. No una mayoría simple. No. Y siempre después de consultar a la Asamblea Parlamentaria. La entrada, digamos, se formaliza depositando el instrumento de adhesión. Es un proceso que subraya que hay que compartir de verdad esos principios. Y aquí el material que tenemos destaca un caso muy singular. El de España. Sí, muy curioso. Entró el 24 de noviembre de 1977.
Y lo llamativo es que esto fue antes de que se aprobara la Constitución Democrática del 78. El texto lo marca como el único caso de admisión de un Estado sin una constitución democrática plenamente vigente en ese momento. Suena un poco a acto de fe, ¿no? O de estrategia. Sin duda fue un momento excepcional. Refleja totalmente el contexto de la transición española. Probablemente se vio como una forma de apoyar, de anclar el proceso democratizador español en las estructuras europeas. Una apuesta por el futuro democrático del país. Claro. Es un detalle histórico que dice mucho sobre la flexibilidad y a veces la visión política que puede tener la organización. Una vez dentro, ¿cómo funciona esta maquinaria? El estatuto diseña una estructura con dos órganos principales, una estructura bicéfala, ¿verdad? Eso es. Empecemos por el Comité de Ministros. Vale. Este es el órgano que representa a los gobiernos de los Estados miembros. El estatuto lo define como el órgano competente para actuar en nombre del Consejo. Está compuesto en teoría por los ministros de Asuntos Exteriores de cada uno de los 46 países. Cada país, un representante y un voto. Aunque, claro, en la práctica, los ministros solo se reúnen una vez al año. El día a día, según leemos, recae en sus suplentes. Efectivamente, los representantes permanentes, que normalmente son embajadores destinados allí, en Estrasburgo. Ellos forman el Comité de Delegados de Ministros y se reúnen muchísimo más a menudo, varias veces al mes. Entiendo. La presidencia del comité, por cierto, rota cada 6 meses entre los estados, por orden alfabético en inglés, un sistema clásico para asegurar la igualdad. Vale. ¿Y qué poder real tiene este comité? ¿Puede imponer decisiones a los países? Aquí está uno de los puntos cruciales. Lo que diferencia al Consejo de Europa de otras organizaciones como, por ejemplo, la UE. El estatuto le da poder para hacer recomendaciones a los gobiernos. Puede pedirles que informen sobre cómo las aplican. Recomendaciones, no órdenes. Exacto. También puede concluir convenios y acuerdos internacionales, que eso sí es importante para crear normas europeas comunes. Y gestiona el presupuesto y la administración interna. Pero la clave, como subraya el texto, es que el Comité de Ministros no tiene poder de decisión vinculante sobre los Estados miembros en la mayoría de asuntos políticos. Sus conclusiones suelen ser eso, recomendaciones. Precisamente. Para adoptar esas recomendaciones generalmente se necesita unanimidad de los votos emitidos y mayoría de los representantes con derecho a voto. Para cosas internas como el presupuesto o el reglamento basta una mayoría de 2/3. O sea que su poder es más de persuasión, de crear consenso. Exacto. De ejercer presión política y moral y de crear estándares comunes a través de convenios. No tanto de obligar legalmente a un Estado a hacer algo contra su voluntad. Es un modelo de cooperación intergubernamental. Entendido. Es la voz de los gobiernos actuando juntos. Pero el estatuto crea otra gran voz. La otra gran voz, sí. La de los parlamentos y, por extensión, podríamos decir, de los ciudadanos. La Asamblea Parlamentaria. El estatuto la define como el órgano deliberante. Es como la conciencia democrática de la organización, si quieres. ¿Y quién la forma? No son eurodiputados elegidos directamente como en el Parlamento Europeo, ¿verdad? No. Son miembros de los parlamentos nacionales de los 46 Estados miembros. El estatuto dice que cada país envía una delegación. El tamaño varía según la población, entre 2 y 18 miembros titulares, más otros tantos suplentes. España, por ejemplo, tiene 12 titulares y 12 suplentes. Y son diputados y senadores nacionales. Eso es. Y un detalle importante que menciona el texto. Cómo se eligen lo decide cada parlamento nacional, pero tienen que ser miembros activos de ese parlamento. Y muy importante, no pueden ser al mismo tiempo miembros del gobierno que se sienta en el Comité de Ministros. Hay una separación clara. Sí, una separación de poderes interna, digamos. Y otro punto fundamental sobre su estatus. El estatuto dice que no están sometidos a mandato imperativo. ¿Qué significa eso exactamente? Pues es clave. Significa que, una vez en Estrasburgo, votan libremente, según su conciencia o las directrices de su grupo político europeo, pero no están obligados a seguir instrucciones directas de su Parlamento o de su gobierno nacional. Eso refuerza su independencia. Muchísimo. Y su perspectiva europea, claro. El texto también resalta algo sobre la composición interna de las delegaciones nacionales. Sí, que deben reflejar la diversidad política de su Parlamento de origen.
O sea, tienen que incluir representantes de los diferentes partidos, no solo del que gobierna. Pluralismo. Exacto. Y una curiosidad logística que ayuda a crear esa identidad europea. En el hemiciclo, los parlamentarios no se sientan por países, Ah, no. ¿Cómo se sientan? por orden alfabético individual, y tienden a agruparse por afinidades políticas, socialistas, populares, liberales, trascendiendo las fronteras. Interesante. ¿Y qué hace la Asamblea? Si el comité decide, o bueno, recomienda, la Asamblea debate. Delibera, debate y propone. Su función principal es discutir cualquier asunto que entre en la competencia del Consejo, que es muy amplia, y transmitir sus conclusiones al Comité de Ministros, normalmente en forma de recomendaciones. Pero, y esto es interesante, el texto y la práctica han demostrado que la Asamblea no se limita a esperar a que el comité le pida cosas. Puede tomar la iniciativa. Totalmente. Puede investigar temas por su cuenta, elaborar informes, hacer recomendaciones al comité, pero también dirigirse directamente a los gobiernos nacionales, a otras organizaciones, a la opinión pública. Tiene una capacidad considerable para marcar la agenda política, para poner el foco sobre cuestiones de derechos humanos o democracia en los Estados miembros. Es un motor de ideas y a veces eso, un perro guardián de los principios del Consejo. Además, el estatuto le da poderes selectivos importantes. Sí, elige a figuras clave, al secretario general del Consejo y a su adjunto, a su propio secretario general, que es el jefe administrativo de la Asamblea, y muy importante, a los 46 jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, uno por cada país miembro, elegidos de listas que presentan los gobiernos. Ah, eso es un poder considerable. Y también a los miembros del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. O sea, que sí, estos poderes electivos le dan una influencia nada despreciable. Tenemos entonces las dos grandes cámaras: comité, gobiernos y asamblea, parlamentos. ¿Cómo se aseguran de que trabajen juntas y no cada una por su lado? Pues el estatuto previó un mecanismo de enlace, el comité mixto. Comité mixto. Su propósito es justamente ese: coordinar, discutir problemas comunes, proponer temas para las agendas de ambos órganos, buscar cómo aplicar las recomendaciones. Suele estar formado por un número pequeño de representantes del Comité de Ministros y de la Asamblea, y lo preside el presidente de la Asamblea Parlamentaria. Es un foro de diálogo, no toma decisiones formales por votación. Entiendo. Un puente. Un puente, sí. Y para que todo este entramado funcione en el día a día, se necesita una administración, funcionarios. Ahí entra la Secretaría General. Correcto. El estatuto la concibe inicialmente como un órgano de apoyo administrativo, puro soporte. Sin embargo, el material que manejamos indica que con el tiempo, sobre todo por el papel que le dan convenios como el Europeo de Derechos Humanos, su influencia política ha crecido. No es solo papeleo. Interesante. Al frente está el secretario general, elegido cada 5 años por la Asamblea, a propuesta del Comité de Ministros, y un secretario general adjunto. Sí. El secretario general es responsable ante el Comité de Ministros y representa legalmente a la organización. Puede firmar acuerdos, por ejemplo. Exacto. Y para garantizar su imparcialidad, el estatuto establece incompatibilidades muy claras para el personal de la Secretaría. No pueden tener cargos pagados por gobiernos, ni ser parlamentarios nacionales, ni miembros de la Asamblea. Su lealtad debe ser hacia la organización en su conjunto. Tiene sentido. Además, tanto la organización como los representantes de los estados y el personal gozan de ciertos privilegios e inmunidades en los territorios de los estados miembros, necesarios para poder hacer su trabajo con independencia. Por ejemplo, se menciona que los miembros de la Asamblea Parlamentaria tienen inmunidad parlamentaria por las opiniones o votos remitidos en sus funciones. Claro. No se les puede perseguir por lo que dicen o votan en la Asamblea o sus comisiones. Una garantía esencial para la libertad de expresión en un órgano así, multinacional y deliberante. Hablando de instrumentos clave, hemos mencionado varias veces la Convención Europea de Derechos Humanos. El estatuto no la contiene, claro, pero el texto que analizamos la señala como el primer gran logro normativo del Consejo. Sin duda. Firmada en Roma en 1950, en vigor desde 1953, es quizás la joya de la corona del Consejo de Europa. Sí, probablemente. El instrumento que le da más visibilidad y más impacto real en la vida de los ciudadanos, a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cierto. Y aunque el estatuto es la base, el Consejo ha generado muchísimos otros convenios, en materias muy diversas.
Además de los convenios, el material destaca otro órgano consultivo importante vinculado al Consejo, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho. Más conocida como la Comisión de Venecia. Esa es. ¿Cuál es su función específica? Es un órgano muy interesante. Está formado por expertos independientes en derecho constitucional nombrados por los Estados miembros. Su misión es dar asesoramiento jurídico a los países que lo piden sobre temas constitucionales, legislación electoral, funcionamiento de la justicia. Ah, como consultores expertos. Exacto. Ayuda a los estados a alinear sus sistemas legales y constitucionales con los estándares europeos de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. Emite dictámenes y estudios que, bueno, aunque no son vinculantes, tienen un peso técnico y político considerable. Es una herramienta clave de ingeniería constitucional, digamos, al servicio de los principios del Consejo. Entendido. Para ir terminando con detalles más prácticos, el estatuto también fija los idiomas oficiales. Sí, son el inglés y el francés, un reflejo de los equilibrios de la época fundacional. Claro. Pero se reconoce la realidad multilingüe de Europa y se permite usar como lenguas de trabajo el alemán, el italiano y el ruso. Bueno, aunque el uso del ruso puede estar afectado por la situación actual. Lógicamente. Y se añade que algunos países, como España y Grecia, contribuyen financieramente para que sus lenguas también se puedan usar en ciertas sesiones. Un reflejo práctico de esa diversidad europea que el propio Consejo busca gestionar. Muy bien, pues creo que hemos cubierto los aspectos esenciales que nos revela el Estatuto del Consejo de Europa. Hemos visto su núcleo fundacional, ¿no? Promover la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho como ese patrimonio común. Exacto. Su estructura singular, bicéfala, con un comité de ministros, la voz de los gobiernos, con poder de recomendación y de crear convenios, y una asamblea parlamentaria, la voz de los parlamentos, con poder deliberante e iniciativa. Y hemos tocado puntos clave. Su nacimiento en 1949, diferenciándose por ese enfoque no militar. La importancia de los principios compartidos para poder entrar, ilustrado por el caso singular de España, y la creación de instrumentos tan influyentes como la Convención Europea de Derechos Humanos y órganos consultivos como la Comisión de Venecia. Sí. Queda clara esa naturaleza particular, una organización de cooperación basada en valores compartidos y en la persuasión, más que en ceder soberanía o en la imposición directa. Hemos extraído esta información directamente de su acta fundacional, el Estatuto. Da una base sólida para entender qué es y qué no es el Consejo de Europa. Y quizás, como reflexión final que surge de este análisis del Estatuto, podríamos plantear una pregunta para quien nos escucha. A ver. El Estatuto establece unos requisitos claros de democracia y derechos humanos para ser miembro, y la propia historia del Consejo incluye suspensiones, expulsiones por incompatibilidad política. Ante las tensiones políticas actuales, los desafíos al Estado de Derecho que vemos surgir incluso dentro de Europa, ¿cómo puede el Consejo de Europa seguir equilibrando eficazmente la defensa de sus principios fundacionales, con la necesidad de mantener el diálogo y la cooperación, con la diversidad de realidades políticas de sus 46 miembros? Es una buena pregunta. Es una tensión que está ahí, inherente al diseño original del Consejo y que sigue muy vigente hoy. Una pregunta muy pertinente, sí señor, que surge directamente de leer entre líneas este documento histórico. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.